Bien, amados hermanos, ha llegado el momento estelar de este programa. Vamos a compartir en este momento el consejo de Dios. Tenemos un tema preparado para compartir con ustedes titulado La gracia de Dios. Sabemos que la norma de cortesía, cuando nosotros agradecemos a alguien, añadimos a la gracia una S, como si fuera plural, gracias. Y esto da a entender que estamos agradeciendo a Dios o a la persona por el favor que nos ha hecho. Pero cuando hablamos de gracia, sin ese, estamos hablando del regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sin merecerlo inclusive. Escuchamos y conocemos el término propiciación. La propiciación es el sacrificio que alguien hace con el fin de minimizar la ira, como en el caso de la propiciación que se ilustra en el Antiguo Testamento. Aquellas víctimas que eran propiciadas por el pecado del pueblo de Israel. Esto era con el fin de minimizar o de aplacar la ira de Dios en cuanto al pecado que habían cometido los hombres. Y definitivamente Jesucristo fue la propiciación por nuestro pecado, cuando con el sacrificio de su vida nos dio vida primeramente a cada uno de nosotros, pero también así aplacó para siempre la ira de nuestro Dios. Es decir, Él fue propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones, y nos reconcilió con Dios, nos salvó por gracia, dice Tito en su capítulo 3 y su verso 5, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque al Padre le plació cargar en su Hijo amado, así como establece Isaías en su capítulo 53, todo el pecado que debimos cargar cada uno de nosotros y pagar por él. Sin embargo, Dios cargó en su Hijo amado Jesucristo todo ese pecado y fue clavado en la cruz. Y así nosotros recibimos la gracia de Dios, recibimos el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. La gracia entendemos que es un regalo que Dios nos ha hecho, pero ¿a consecuencia de qué vino la gracia a este mundo? Si nosotros nos remontamos al principio de la creación, y básicamente conocemos que los hombres eran malos de por sí, habla la palabra. Dios creó a Adán, a Eva su compañera, lo puso en el huerto del Edén y le dio instrucciones específicas. Y también les advirtió con relación a un árbol específico. Después de haberle dicho, ustedes pueden usar todas las cosas que hay en este huerto, porque a ustedes se les ha sido entregada, y ustedes se enseñorearán de ellas. Pero de ese árbol que está en el centro, o en ese lugar, en el huerto, no tocarán. Ese árbol simbolizaba el de la ciencia, del bien y del mal, el del conocimiento. Y Dios le advirtió que no lo tocaran ni comieran de él, porque el día que lo hicieren, morirían. Pero ellos no quisieron acatar las instrucciones de Dios y escucharon la voz de Satanás, el cual los engañó. Ellos comieron del árbol y básicamente murieron, y ahí entró el pecado al mundo. Entró la muerte también por ese pecado. Es decir, ellos desobedecieron. Y de ahí en adelante el hombre desenfrenadamente comenzó a practicar el pecado hasta que llegó Noé. Bueno, conocemos también de Noé, que caminó con Dios, dice, y Dios se lo llevó, pero específicamente hasta Noé, con quien Dios hizo pacto. Esto se encuentra en el capítulo 6 de Génesis y su verso 8. Dice que Noé
habiendo un ambiente de pecado y de desobediencia de todos los hombres, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que Noé encontró? Bueno, encontró el agrado de Dios, porque él era diferente a como los demás hombres se comportaban en ese momento. Y la diferencia era Noé, el cual hacía las cosas que agradaban a Dios. Y esto le valió para que Dios hiciera pacto con él. Recordemos que el arco iris es el símbolo del pacto que Dios hizo, para recordarse de ese pacto que él hizo con él en ese momento. Porque recordemos que fue con un diluvio que Dios exterminó el mundo en ese momento, y solamente 8 personas, precisamente la familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, solamente fueron salvados en ese momento. Es decir, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, es decir, recibió el favor de Dios, del agrado y de la bendición de nuestro Dios. Y básicamente, amados hermanos, esto es tener la bendición de nuestro Dios. No hay mayor regalo que poder tener la bendición de Dios. Y básicamente, esta bendición se recibe cuando nosotros obedecemos el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, el cual tiene promesa y el cual es la herramienta que fue dada a nosotros los hombres para que, conforme a las instrucciones que hay en ese santo evangelio, en esa doctrina, pues vivamos con muchos frutos de arrepentimiento, vivamos una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Dice Tito en su capítulo 3 y su verso 7, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y nos enseñas que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa, piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, amados hermanos, en este verso específico hay unos elementos verdaderamente importantes y muy interesantes. Dice que la gracia de Dios se manifestó para salvar a todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. Vivir una vida de desenfreno ante el pecado es malo. Vivir una vida de no observar, donde no observamos los que son las instrucciones, los mandamientos de nuestro Dios, nos va a llevar a la perdición, al castigo eterno. ¿Cuál es el consejo que aquí nos da el apóstol Pablo a través de esta carta dirigida a Tito? Dice que la gracia de Dios ha sido manifestada para la salvación de todos los hombres, pero básicamente nos enseñas que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuántas cosas hay en este mundo? ¿Cuántas cosas representan ganancias e intereses para los hombres que se ocupan de ella? Sin embargo, cuando nosotros aprendemos de Pablo era un hombre que conocía un oficio, un oficio secular, me refiero, al margen de lo que fue su ministerio. Dice que Pablo hacía tienda. Tienda es como casa de campaña, algo así. Lo cierto es que esto le generaba mucho dinero aparentemente a Pablo, y él
dejó todas esas cosas, lo echó a un lado para dedicarse a su ministerio de servir al Señor. Y conocemos todas las enseñanzas que Él nos da, todos los consejos que Él dicta a todas esas iglesias a las cuales Él envió cartas, a las cuales Él escribió palabra de exhortación, palabra de salvación, palabra de las cuales sirven para que nosotros nos instruyamos en este camino de la gracia precisamente y de la salvación. Cuántas cosas le eran a él ganancia, pero él la tuvo por pérdida para ganar a Cristo, es decir, para ganar la gracia de Dios. Aquí nos manda que debemos también nosotros renunciar a todas estas cosas y vivir en esta época sobria, que dicho sea de paso, amados hermanos, vivir sobria o